Hola a todos, soy Jordi Sardiña de l'Eparc Institut, soy experto en fisiología y formador del método LPI. Hoy vamos a compartir un caso que ha tenido nuestra compañera y que queremos que nos lo comparta y poderos explicar realmente qué ha pasado en el organismo de esa persona. Buenos días, ¿te puedes presentar, por favor? Buenos días. Sí, mi nombre es Dolores Espuny, soy farmacéutica y divulgadora del método del EPARC Institute. El otro día tuve la suerte de que una persona, bueno, que trabaja conmigo en la farmacia, me hiciera un vídeo de su problemática que paso a describiros a continuación. Más o menos es una chica que tiene unos 40 y tantos, que se llama Rosa y que tenía infecciones recurrentes de orina desde hacía 2 años y medio. Había probado todos los antibióticos que hay en el mercado. Había ido de urólogo en urólogo, que si probióticos, que si alcalinizadores de pH, que si llegaron a hacerle a la pobre una vacuna especial para ella, para el tema de sus infecciones. Y cada 15 días tenía una infección de orina. Su vida un desastre, porque os podéis imaginar una persona con infecciones de orina de estas características, el malestar que eso representa, estaba todo el día pendiente cuando salía a la calle a ver dónde encontraba un lavabo, porque las ganas de orinar eran muy constantes, además tenía su zona de abajo muy irritada y así durante 2 años y medio. Entonces, bueno, yo le sugerí que bueno, que yo trabajo con unos productos del EPARC Institute. Yo tengo, bueno, tengo mi consulta, soy farmacéutica de lo natural en Instagram y le ofrecí mi ayuda. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en 3 meses, pues claro, ella está que no se lo cree, no ha tenido ninguna infección de orina. Entonces, por eso estoy aquí contigo, Jordi, porque me gustaría que explicaras a todas las personas que nos van a escuchar la fisiología, el por qué esta persona no se ha curado con los medicamentos tradicionales y con los productos del EPARC Institute, el cambio ha sido tan brutal en 3 meses. Así que te paso la palabra. Muy bien. Bueno, tenemos los casos, primero las que no son recurrentes, en que tiene una infección de orina, lo detectan, les recetan pues el antibiótico que se suele utilizar, desaparece y punto. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con personas que tienen las infecciones de orina recurrentes. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque se ha producido una especie de endotoxemia. Aclaro primero lo que es una endotoxemia, que suelen ser los residuos que quedan después de haber pasado un proceso vírico y quedan retenidos en el cuerpo a nivel celular. Estos residuos no provocan fiebre porque no son virus, son residuos de una, entre comillas, guerra inmunológica. Ha habido una guerra para destruir ciertos virus y esos residuos son los que se quedan acumulados en el cuerpo. Eso es una endotoxemia. Si la persona no elimina completamente esos residuos, al cabo de un tiempo coincidiendo con una infección de orina, que es una infección bacteriana, principalmente por dos tipos de bacterias. Cuando se produce esta infección, añadido que arrastra una especie o residuos de la endotoxemia, o sea, unimos dos cosas, la infección en la vejiga urinaria por bacterias, más una cantidad de residuos en el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que continuamente el cuerpo está alerta e intenta eliminar esos residuos. Esos residuos junto con el agua que llegan hasta el riñón llegan disueltos, pero si al pasar a la vejiga urinaria topan con una de las bacterias que no ha producido infección porque está controlada, no hay infección, pero hay una, digo una, pueden ser miles, pero solo que haya una bacteria que llega a este agua mezclada con estos residuos, producen un pH que hace que las bacterias se multipliquen más fácilmente. Entonces, la cantidad de bacteria es muy superior en muy pocas horas, le recetan antibiótico, mata
una cantidad de bacterias, pero como quede un pequeño residuo en un pequeño pliegue, a la que vuelve a llegar pues los residuos que se eliminan junto con el agua, que al final era por no decir orina, al final es orina, vuelven a llegar a la vejiga, pues se vuelve a repetir y aquí es donde se convierte en recurrente. Es como un caldo de cultivo que se ha creado en el organismo que al ser eliminado alimenta las bacterias que pueda haber y se vuelve a repetir. Vale, o sea que tienen que confluir dos cosas. Primero, que haya estos residuos que el cuerpo, por lo que sea, no ha podido eliminar y que haya esta infección por bacterias. O sea, tienen que concurrir las dos cosas. Y esos, Exactamente. vale, y esos residuos, o sea, a ver, a la que han llegado y están en forma de orina, esos residuos están ahí quietos. O sea, el cuerpo no los puede eliminar con la orina normal, se quedan ahí. No, sí, sí los puede eliminar. Lo que ocurre que a los 17 minutos se ha duplicado la colonia de bacterias. Y si pasan, por decir algo, 2 horas hasta que se vuelve a hacer una micción, durante estas 2 horas, si hiciéramos una multiplicación solo con 100 bacterias, una duplicación, perdón, solo con 100 bacterias, saldrían al cabo de 2 horas millones de bacterias, con lo cual se vuelve a declarar la infección, porque la orina que llega con el pH que llega hace que alimente o se multipliquen con más facilidad. Esa es la... Vale. Pero ese pH lo originan esos residuos. Correcto. Vale. O sea, Ese pH esos residuos que hay en esa orina son los que modifican el pH que hace que estas bacterias digan, ole, ole, qué bien que estoy aquí, ahora me multiplico. Porque es, si no hubiera estos residuos, no hay ningún problema. Sería una infección de orina normal que con el antibiótico matamos las bacterias que están ahí y listo. Exacto, que tú lo habrás comprobado en tu farmacia, que hay mujeres Sí. que tienen una infección de orina, toman un antibiótico, algunas pues toman la precaución de además añadir probióticos y prebióticos durante esa fase y no tienen recaída, no se convierte en recurrente. Entonces tiene que confluir los dos casos, infección de orina más ese caldo de cultivo. Y ese se puede haber producido por un resfriado común en el que haya habido un proceso vírico. O ya lo más simple, puede ser por una gripe u otras cuestiones. Claro, pero es muy fuerte que en este caso esta chica estuviera 2 años y medio con esta toxemia en su cuerpo que no ha podido eliminar. Porque claro, estamos hablando de que no podía, o sea, con los antibióticos, o sea, que esas bacterias crecían y crecían y crecían, o a lo mejor no se eliminaban del todo y eran las propias, pero claro, si tiene que confluir esos residuos, o sea, esta chica quiere decir que por lo que sea, cuando se resfría o cuando ya genera una serie de toxinas que no puede eliminar, o sea, que a lo mejor le va a pasar en diferentes momentos del año, ¿no? Sí, Le puede. claro, aquí podemos confundir la cuestión de que se le hayan acumulado mucha cantidad de toxinas y que las vaya eliminando poco a poco. No solo eso, porque, por ejemplo, primero pasamos la fase de resfriado, una gripe o algo, quedan residuos. En algún momento se puede, yo qué sé, comer un alimento o una combinación de alimentos que acidifiquen el cuerpo. Nuestro organismo, al eliminar, ya se está acidificando junto con este intento de eliminación de residuos. El pH que se ha creado a partir de la alimentación más la eliminación, ya tenemos el pH cuando llega a la vejiga urinaria y ya lo tenemos alterado. Y ahí es campo para multiplicarse a una velocidad. Si hiciéramos el cálculo del ejemplo que he puesto yo, no, pero una bacteria duplicada durante 24 horas, se crearía una colonia 15 veces el peso de la Tierra. Ujú. Si no hubiera, tenemos el sistema inmunológico que nos defiende continuamente. Si no existiera el sistema inmunológico, si se pudiera aislar esa bacteria
alimentarla con ese tipo de alimento, por llamarle alimento, y se hiciera la multiplicación, que es lo que han calculado, 15 veces el peso de la Tierra es enorme. Eso también nos dice el gran trabajo que hace nuestro sistema inmune para que no nos dañemos. O sea, que podríamos morir si no actuara continuamente el sistema inmune. Y aquí está el juego entre el caldo de cultivo, que yo le llamo así, y el sistema inmunológico. Y gracias a eso la cosa no va más. Pero luego Muy está, pues, bien. personas como comentas que Rosa, pues que están continuamente sufriendo, porque ya no es solo tener molestias, es que es tu día a día. Es tu día a Sí, día. sí. Me Y comentabas que además tenía que ir buscando tener que ir al dónde. hospital, tener que Sí, ir al hospital porque no lo puedes soportar. ¿vale? Vale, entonces en los productos que yo le di, que me gustaría que explicaras un poquito el por qué dimos estos productos, ¿vale? Uno fue Depuraction y el otro fue Protege. Entonces me gustaría que explicaras el por qué fisiológicamente estos dos productos son los mejores en estos casos de las cistitis recurrentes. Vale, actúan en dos partes del organismo. Una actúa en el intestino y el otro actúa a nivel celular. Ujú. Protege, que es un simbiótico, que es la mezcla de prebiótico y probiótico, más luego lleva una planta para la inflamación de la mucosa, lleva también para controlar la histamina y para reparar el intestino. Es una mezcla que actúa exclusivamente en intestino. ¿Por qué utilizamos esto? Porque las colonias que se forman, que después provocan la infección, una cosa es el origen, la raíz, donde nace el problema. Las colonias de bacterias que provocan la infección de orina viven en el intestino. Y un día, pues, junto con las heces, una bacteria pues, se instala por conductos, por cercanía de los conductos, se instala en la vejiga o a la salida de la vejiga. Y al momento que se instalan ya empieza la multiplicación. Entonces tenemos que controlar el foco, tenemos que controlar la raíz, que está en el intestino grueso bajo, ya cerca del sigmoide, ya hay conviven las dos colonias que provocan el 90% de las infecciones bacterianas de orina, el 90% están ahí. Y por otro lado, tenemos que hacer una limpieza celular, una renovación celular de esos residuos u otros que se van produciendo en el día a día también, no solo eso. Entonces, Depuraction, que es un depurativo natural, es un depurativo celular, ayuda a que haya un mejor intercambio entre el líquido o el agua que bebemos, que está en el extracelular en principio, y que junto con el sodio entran dentro de la célula, se utiliza para crear energía y después el potasio, que por eso hemos añadido potasio, y es un potasio de alta asimilación. Creo recordar 36,06% de asimilación, que es una asimilación muy alta, hace que entre el potasio dentro de la célula, arrastre, cada ion de potasio arrastra dos de sodio junto con su propia agua y creamos como un circuito de limpieza que después, una vez está fuera de la célula, el resto de plantas se encargan de que lleguen con más facilidad al riñón y sea eliminado. Pueden empezar a notar los primeros cambios pues entre los 4 o 6 días, porque son ciclos diarios. Lo de los ciclos naturales, pues si es un ciclo diario, pues son 5 veces 24 horas, pues a los 5 o 6 días pueden empezar a notar una mejoría, pero el problema no está ahí solucionado. Por eso debemos mantenerlo. Si Rosa, por ejemplo, se hubiera encontrado mejor a los 15 o 20 días y lo hubiera dejado, solo que nos hubiera quedado una bacteria, tendríamos el problema otra vez. Lo que pasa que entiendo que ha sido constante y ahora ha llegado Sí, un momento que ha tenido su premio por su constancia. Ha sido una exacto. paciente paciente. Exacto, sí, sí, por eso ha sido. Ella ha seguido al pie de la letra las indicaciones que yo le di, que al principio es de tomar más producto porque queremos que haya un efecto rápido y luego vamos disminuyendo a medida que ella se va encontrando mejor. Y ahora ya casi está en el punto de que lo va a dejar, que ella tiene su miedo, porque claro, ahora se encuentra tan bien, ella piensa que si lo va a dejar que esto le va a volver a pasar. Y yo le he dicho, estate tranquila,
que no es así. O sea, tu cuerpo ya ha reaccionado y tu cuerpo va a mantener esto. Lo que sí que le dijimos es que tiene que hacer un recordatorio. ¿Un recordatorio por qué? Porque es una persona que tiene esta tendencia a acumular residuos. Entonces, como tiene esta tendencia, pues le haremos un recordatorio, que ella siempre me dice, sí, sí, yo ya me he aprendido que es en marzo y en noviembre. O sea, que lo tiene súper metido en su cabeza, que claro, en los cambios de estación, que ella tiene que hacer como un recordatorio, pues por eso, para evitar que se le vuelva a formar otra vez este caldo de cultivo que junto con, bueno, con su manera de comer, que ella seguramente no es consciente, también acidifica el pH de la orina. Así que bueno, Y, ahora ya tenemos el por qué fisiológicamente hay que hacer estas cosas. Y podríamos incluso añadir, si pasara una gripe con un proceso vírico con fiebre, no estaría de más, una vez la fiebre desaparece, pues hacer también una depuración con Depuraction, que lo estoy recomendando en personas que han pasado procesos víricos. Es más una prevención porque si tiene esa tendencia, se ha creado una endotoxemia que no se nos vuelva a disparar otra vez. Sería como algo muy prudente si se produce un proceso vírico. Muy bien, pues yo creo que con esto queda explicado el por qué Rosa se ha encontrado mejor en el periodo de durante 3 meses, que no ha tenido ninguna infección de orina. Y bueno, y estamos a la espera de tener otros casos para poder explicar todo el proceso fisiológico que hace el cuerpo y por qué los productos del EPARC Institute son tan potentes, aunque sean productos naturales, porque muchas veces las personas piensan que porque son productos naturales que no van a funcionar. Sin embargo, bueno, dentro de los productos naturales hay categorías y Le Parc Institute está en la categoría top. Bueno, Así que nos ha llevado 14 años de estudio e investigación de cómo funciona el cuerpo, que es la ciencia de la fisiología la que lo estudia, cómo estudia el cuerpo y qué podemos hacer para que el cuerpo cambie, que es la diferencia. No vamos a utilizar productos para que hagan el trabajo, utilizar productos para regular el cuerpo. Esa es la idea. Bueno, los resultados están ahí y eso nos anima a seguir trabajando. Yo te quiero dar muy las bien. gracias en nombre del Le Parc Institute y como compañera del equipo, como farmacéutica como tal y compañera del equipo de trabajo, pues te agradezco mucho que hayas querido compartir este caso y lo haces extensible a Rosa por haberse ofrecido a que lo podamos divulgar, porque muchas, muchas mujeres estarán sufriendo algo parecido, seguro. Sí, sí, Bueno, pues muchas exacto. gracias, Muchas tío. gracias. Lo mismo digo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.